Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 237 cápsulas, cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando en temas que nos atañen, temas que nos benefician o nos perjudican en materia jurídica, política y social. El día de hoy tenemos tres temas. El primero de ellos es que finalmente se concreta el proceso legislativo para una reforma constitucional, que no solamente es que se apruebe en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sino que además la mayoría de las legislaturas de los estados voten a favor de esa reforma, y eso ya sucedió. De hecho, en Puebla se aprobó en sesión extraordinaria y finalmente se concreta ese proceso legislativo para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y que esta reforma sea obligatoria desde el momento mismo en que se publica en ese diario oficial. Hubo mucha controversia. Yo lo veo más como un tema político más que jurídico, porque finalmente el legislativo, el Congreso, está cumpliendo con sus funciones, que son crear, modificar o extinguir leyes, incluida la Constitución, modificar. Claro, la modificación de la Constitución no es una cosa fácil, tiene varios candados, tiene que haber mayoría calificada, no nada más la mitad más uno, y finalmente se concreta. Se hace realidad precisamente las facultades y las atribuciones que tienen a nivel federal los diputados y los senadores. Obviamente esta ha sido una de las reformas más polémicas de esta administración, y he visto muchos comentarios acerca de la reforma que algunas no concuerdan con la realidad, otras sí, pero recordemos que finalmente el presidente pudiera dar una iniciativa de ley, pero no es el único que puede hacer iniciativas de ley o de reforma constitucional, sino hay otros órganos que lo pueden hacer, y quien finalmente toma la decisión pues es el Congreso. La Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, esta polémica reforma, que realmente no debiera de ser así, porque pues, finalmente se está cumpliendo con un imperativo, con la soberanía del pueblo, y con una exigencia que no solamente el ciudadano común y corriente de a pie pues exigía, ¿no? Sino todos aquellos que tienen asuntos en juzgados y tribunales locales y federales. Era una exigencia ya el que ese poder intocado, ese poder opaz, ese poder que permaneció muy lejos de la ciudadanía, pues hubiera una reforma de gran calado. De hecho, es la reforma de gran calado que desde hace décadas no existía, y comienza por donde debe de comenzar, por los titulares de los juzgados, ¿no? Y yo pienso que eso es lo correcto, ¿no? De que si hay cambios en los titulares de los juzgados, en lo más arriba del Poder Judicial, pues se podrán concretar cambios a nivel operativo, ¿no? O sea, mejorar la operación de juzgados y tribunales, y no solamente a nivel federal, sino a nivel local, que eso yo creo que es lo más, incluso más importante, de que esta reforma también impacte en los estados, y donde también se elijan de la misma manera, por voto popular, a los integrantes de juzgados y tribunales. Y como ya lo habíamos reiterado en algunas otras cápsulas, pues yo creo que lo que más anhela y espera la ciudadanía y los abogados, los litigantes, los verdaderos litigantes, que son los que realmente conocen la situación del Poder Judicial federal y estatal,
de que se haga realidad el artículo 17 constitucional, la justicia pronta, rápida, pronta, expedita, sin obstáculos, y esto evite que pues que exista justicia por propia mano, ¿no? Entonces, ya lo habíamos comentado de que esto no garantiza, esta reforma no garantiza que vaya a tener éxito, ¿no? O sea, la reforma ahí está, las leyes, como de costumbre, pues podrán estar bien redactadas, bien diseñadas, con objetivos claros, pero de eso a la realidad, hacia el plano operativo, que realmente se cumplan los objetivos para el cual se hizo esta reforma, pues se verán en el futuro inmediato, ¿no? Y se verá si realmente es un acierto o no lo es, ¿no? De hecho, yo siempre pongo como ejemplo las reformas que se dieron en el sexenio anterior a este, de Peña Nieto, donde se votó una serie de reformas que iban en contra del poder soberano, como la reforma energética y otras, y que no hubo ni discusión ni oposición de nadie, ¿no? Y fueron un fracaso, ¿no? Fracasaron todas esas reformas, incluida la reforma al sistema de justicia penal, que finalmente no ha dado los resultados que se esperaban, ¿no? Entonces, seguramente esta reforma constitucional de gran calado le seguirán otras reformas, sobre todo yo creo que una de las más urgentes es la de los ministerios públicos, ¿no? Pues un ente constitucional que la verdad ha dejado mucho que desear en su actuación, no solamente igual a nivel, al ámbito federal, sino a nivel local, ¿no? Entonces, todas las fiscalías, a pesar del cambio de nombre y que en la reforma 2008 hubo cambios operativos y legislativos, esto fue insuficiente, no funcionó. Si no, pregúntenle a cualquiera que haya tenido contacto con un ministerio público, y yo creo que debe de haber una reforma tanto legislativa como constitucional y operativa para hacer realidad que esta institución realmente cumpla con lo que constitucionalmente está mandato, que es la persecución de los delitos, ¿no? Entonces, seguramente habrán mayor actividad legislativa en beneficio, por lo menos inicialmente, en beneficio de la población, en beneficio del soberano, porque recuerden que todos los poderes de la Unión dimanan del pueblo y se instituyen a favor de este, ¿no? Se han hecho muchas interpretaciones teóricas sobre este artículo, yo creo que incluso hasta una tesis, pero es lo que muchos abogados desconocen, lo que algunos estudiantes de derecho no se han puesto a analizar, de dónde dimanan los tres poderes del Estado, ¿no? Y también otra pregunta que me hacían inbox sobre este tema es si puede haber algún recurso, algún medio legal para invalidar esa reforma constitucional. La respuesta es no. Las reformas a nivel constitucional, o sea, no puede combatirse una disposición de carácter constitucional bajo ningún tipo de recurso. Lo que sí pudiera haber, porque por ahí se comenta, es una controversia constitucional, pero esta de momento no va a proceder, porque la controversia constitucional es cuando un poder invade facultades y atribuciones de otro poder, y realmente la reforma constitucional realmente le correspondía al Congreso hacerla, ¿no? Entonces, no sé, pudiera ser que hubiera algún tipo de recurso, pero no creo que prospere, porque pues precisamente no es una reforma de una ley, es una reforma del texto de la ley fundamental, de la norma fundamental, y claramente hay precedentes de que no puede haber recurso alguno, porque es facultad exclusiva del ente legislativo, del ente, en este caso, reformador de la Constitución. Y también es importante destacar que
cuando esta reforma aterrice a los estados, pues también tendrá que renovarse y reformarse las constituciones políticas de cada uno de los estados para dar pie a estas elecciones a nivel local de jueces y de tribunales, ¿no? Que yo creo que es pues obviamente lo más urgente, lo que reclama precisamente la ciudadanía, ¿no? Entonces, con relación a que si se puede combatir, ya quedó aclarado, no se puede porque dado que es una reforma de la ley del texto constitucional, y esto no quiere decir que a lo mejor en algún momento, pues recordemos que el soberano cambia, la conformación de los congresos cambian, y que a lo mejor en algún tiempo pudiera volverse a modificar el texto constitucional, sobre todo si hay mayorías calificadas para poder hacer ese tipo de reformas, ¿no? El segundo tema que teníamos preparado para esta cápsula es que por ahí circula una nota en relación a que usuarios de dos bancos, de BBVA Bancomer y de Banamex, el SAT podría embargarles sus cuentas. Y aquí aclarando, porque también fue una pregunta de uno de nuestros escuchas, es que recordemos que el SAT es un ente administrativo, yo diría que de los pocos, junto con el IMSS y el Infonavit, de que el SAT sí puede embargar cuentas sin necesidad de solicitud judicial a una persona física o moral, y puede inmovilizar, o vulgarmente se dice congelar las cuentas sin algún tipo de orden judicial. Pero también cabe aclarar que esto lo hace en ejercicio de sus facultades de atribuciones de carácter fiscal. Esto quiere decir para cuando se adeuden créditos fiscales, cuando se adeuda una cuestión fiscal para con el SAT, sí puede hacer una inmovilización, un embargo de esas cuentas para garantizar el pago de cuando estén fincados ya créditos fiscales, ¿no? Entonces, y esto no solamente lo puede hacer con esas dos entidades bancarias, sino con cualquier otra, ¿no? Con cualquier otra entidad bancaria lo puede hacer. Pero cabe recordar de que esto no le exime al SAT de fundar y motivar la causa de dicha inmovilización, de dicho embargo de cuentas, ¿no? Porque si omite fundamentar y motivar ese acto de molestia, pues estará contraviniendo el propio texto constitucional, ¿no? Entonces se pudiera invalidar, ¿no? Pero de momento es importante destacar que sí lo puede hacer en ejercicio de sus atribuciones de carácter fiscal, y obviamente lo tiene que hacer bajo el imperio de la ley, es decir, cumpliendo los principios de legalidad y de seguridad jurídica al emitir ese acto de molestia. Y sobre todo también es importante aclarar que esto no lo puede hacer sobre temas que no sean de carácter fiscal. Entonces, eso también es importante señalarlo, que solamente para cuestiones relacionadas con créditos derivados y que haya intervenido la autoridad administrativa fiscal. Y finalmente, para concluir esta cápsula del día de hoy, el tercer mito que tiramos de la abogacía, y el tercer mito es que dicen que los abogados no leemos, y la verdad es que no es así. Los abogados, como cualquier otro profesionista, está obligado a leer desde el texto fundamental hasta las leyes secundarias de los estados y reglamentos, interpretarlos, y además otros libros de otros grandes autores sobre grandes temas: teoría del delito,
derecho civil, derecho familiar. En la carrera, básicamente, nos decía un maestro que por lo menos deberíamos de leer 20 libros en la carrera. Hay quienes han leído menos, hay quienes han leído más, pero obviamente que el abogado, como cualquier otro profesionista, en la actualidad también debe de leer bastante, y no solamente libros digitales, sino libros físicos, ¿no? Los libros físicos nunca van a poder ser sustituidos, y debe de fomentarse el hábito de la lectura, que eso lo tenemos desde las etapas iniciales, desde la primaria, desde la educación básica, y si tenemos el hábito de la lectura lo vamos a conservar a nivel universidad, ¿no? Incluso hasta egresando de ella. Desafortunadamente en la actualidad, pues muchos de los estudiantes universitarios creen que por tener un móvil a la mano, todo lo pueden investigar a través de la inteligencia artificial, y eso no es del todo cierto, ¿no? Deben de leer, y desafortunadamente pues poco se incentiva el hábito de la lectura, ¿no? Y en la carrera, pues ya sean libros digitales o no, deben de leer por lo menos 20 obras jurídicas, y eso ya estamos hablando de lo mínimo, lo indispensable. 20 obras jurídicas de diversos autores, extranjeros y nacionales, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez leí un libro de Zaffaroni sobre la teoría del delito, y era un libro bastante denso, pero realmente era un libro muy importante para entender la facultad punitiva del Estado, de dónde derivan las cuestiones dogmáticas del delito, ¿no? Una obra muy interesante, y que cualquier estudiante de derecho lo debe de leer, ¿no? Entonces, ya sea en estas generaciones o en mis generaciones, ningún estudiante está exento de leer. Entonces, es un mito de que no deban de leer. Los abogados también deben de leer, y independientemente que haya obras digitales o no, debe ser un hábito de cualquier estudiante, ¿no? Y ya lo habíamos comentado incluso en otras cápsulas, de que el primer texto que un abogado debe analizar y saberse alcances y limitaciones, pues es la ley fundamental, la Constitución. Si desconocemos la Constitución, la división de poderes, los derechos humanos, ¿cómo vamos a entender las leyes secundarias, ¿no? Entonces es un tema sumamente importante, y además hay muchísimos autores y obras que son indispensables para el estudiante, y ahora sí que ya egresando en la vida profesional, ¿no? Entonces, pues estos eran los 3 temas que quería yo comentar. El tema de la reforma, que ya se concluye el proceso legislativo. El tema de si el SAT puede embargar cuentas bancarias, puede inmovilizarlas, y finalmente el tercer mito que tiramos de la abogacía. Pues que estén muy bien, que tengan un excelente sábado, y les invitamos a compartir nuestras cápsulas en nuestros distintos canales, que es en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, en Telegram, Cultura Jurídica Televisión, y en Instagram también, Cultura Jurídica Televisión y Red de Abogados Puebla. Pues muchas gracias y hasta la próxima.